Buenas tardes, estimados compañeros. A continuación vamos a explicar acerca de un pequeño análisis de sensibilidad para poder aprender a profundizar en un proyecto y analizar una inversión. A continuación se presenta la propuesta de una empresa denominada CSM Inc. que analiza un nuevo fertilizante. Se está planteando invertir en un proyecto que requiere una inversión inicial de $580,000 para producir y comercializar un nuevo fertilizante orgánico fabricado a partir de estiércol de vaca. El producto Fertilizer ha sido desarrollado por la división agrícola de CSM en los últimos 3 años para responder a dos situaciones. Por una parte, hay una demanda creciente de los granjeros orgánicos y por otra, las granjas se enfrentan a una regulación medioambiental cada vez más restrictiva en lo relativo a la eliminación de los excrementos del ganado. En combinación, la dirección de CSM percibe que estas presiones se pueden reconvertir para dar lugar a una oportunidad de inversión muy prometedora. CSM ha probado el producto exhaustivamente como fertilizante líquido sustitutivo de los fertilizantes químicos, más habituales y costosos, que los granjeros y rancheros han utilizado desde la Segunda Guerra Mundial. El producto se comercializará en forma concentrada, de modo que 1 litro de Fertilizer genere unos 100 litros de fertilizante útil. El producto no solo es totalmente orgánico, sino también más barato que los fertilizantes químicos tradicionales que se fabrican usando petróleo y cuestan unos $25 acre para cultivar pasto y heno. Fertilizer utiliza el estiércol de ganado, cuesta menos de $20 por aplicación y no se requiere más de una aplicación durante la temporada de crecimiento. Los analistas de CSM estiman que una inversión inicial de $580,000 bastará para dar salida a Fertilizer. Esta inversión se descompone en $250,000 de capital circulante y $330,000 de instalaciones y equipos. Si se aprueba el proyecto, la división agrícola de CSM planea iniciar en forma inmediata la construcción de las nuevas instalaciones. La manufactura y distribución de Fertilizer estarán funcionando a finales del 2007 y los primeros ingresos se esperan para el 2008. La tabla que se muestra a continuación contiene las proyecciones financieras del proyecto. Consiste en una cuenta de resultados del panel A, el balance del panel B y flujos de caja del panel C pro forma que cubren los 5 años que CSM utiliza para evaluar la inversión. Por supuesto, si el proyecto tiene éxito, podría operar durante muchos años más. No obstante, es una práctica estándar en muchas empresas seleccionar una vida arbitraria para la inversión y analizar la inversión y analizarla como si fuese a cerrar al final del periodo elegido. Como se puede observar a continuación, los cálculos de los flujos de caja desde el 2008 hasta el 2012 se basan en las siguientes estimaciones y asunciones claves. Estas estimaciones suponen que el proyecto requerirá una inversión inicial de $580,000 al final del 2007, que incluye $250,000 en capital circulante neto y $330,000 en propiedades, instalaciones y equipos. Se espera que las ventas sean de $1 millón en 2008 y que crezcan a una tasa anual del 10% durante los 5 años planificados, como se observa en el panel A. El costo de los bienes vendidos es igual al 67,40% de las ventas, mientras que los gastos operativos antes de amortización son del 10% de las ventas más un importe fijo igual a $115,000 al año. La empresa utiliza amortización lineal, en la que se asume que las instalaciones y el equipo tienen una vida útil de 10 años y un valor residual de 0. Se utiliza además un tipo de impuestos del 30% y se estima que para los años 2008 a 2012 la empresa tendrá necesidades de capital circulante neto iguales al 25% de sus ventas de Fertilizer. Se asume un CAPEX de $330,000 en el 2007 y 0 en todos los años futuros. Esto se observa en el panel C. Para considerar el valor actual del proyecto debemos descontar la tasa de descuento. Se asumirá que la tasa de descuento es de 13.25%, para lo cual se estima en 623,07 el valor presente de los flujos de caja. El valor actual neto VAN es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor presente. El valor real del dinero cambia con el tiempo. TIR es promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión y que implica, por cierto, el supuesto de una oportunidad para reinvertir. Si el proyecto vale $623,070, debería ser abordado, puesto que se estima un valor para los flujos de caja futuros superiores al valor de la inversión inicial.
Otra métrica que se utiliza para valorar proyectos es la tasa de rentabilidad del proyecto TIR. En el flujo de efectivo, la TIR estimada es del 15.36%, por lo que si la tasa de rendimiento exigida del 13.25%, la inversión ingresa a una tasa de rendimiento añadida del 2.11%. Como se indicó anteriormente, para realizar un análisis de proyecto, es también importante tener en cuenta el pronóstico de flujos de liquidez futuros que podría generar el proyecto. Fundamentalmente la determinación de un costo de capital apropiado que permita alcanzar los rendimientos esperados. También consideramos una tasa de descuento que se deberá tomar en cuenta al momento de analizar los flujos de caja que generará el proyecto en el futuro, que corresponda al riesgo implícito de la inversión. A continuación se va a realizar un análisis de sensibilidad, lo que nos permitirá ahondar en una profundización del proyecto. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? En primer lugar, se debe considerar que este es el primer paso para reconocer la incertidumbre, es decir, aquella que está presente en todos los proyectos de inversión, ya sean estos de empresa o de cualquier proyecto en el cual se quiera incurrir. Además, interesa examinar cómo el cambio de una variable afecta al resultado. Permite identificar las variables más críticas o construir posibles escenarios. Además, se pueden analizar el comportamiento de un resultado bajo diferentes supuestos. Esto además sirve para identificar variables críticas y poder saber en dónde se va a aplicar más esfuerzos, tanto en el proceso de control como en el de planeación y seguimiento de una decisión. De esta manera podemos saber si es que el proyecto es viable o no. Además, se pueden identificar variables que deben incluirse en la construcción de escenarios. El análisis de sensibilidad, por lo tanto, es un término financiero muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, ya que permite calcular los nuevos flujos de caja y el van al cambiar una variable. Permite, por lo tanto, mejorar los cálculos o estimaciones del proyecto que se va a iniciar. Posterior a esto vamos a analizar escenarios. ¿Qué es un análisis de escenarios? No es más que tomar en cuenta o considerar varias variables que podrían afectar el resultado esperado de un proyecto. Es decir, es el conjunto de acciones sobre los valores más aquellos factores claves de la inversión que forman diferentes escenarios sobre los cuales se puede trabajar. Es una técnica que usan los analistas para explorar la sensibilidad del valor de una inversión bajo diferentes situaciones que se podría seguir en el futuro. Por ejemplo, si consideramos ventas altas o ventas bajas, esto se iría de la mano con un van positivo o un van negativo, lo que nos daría una pauta para saber si el proyecto en el cual vamos a incurrir es un proyecto viable o no lo es. Es importante considerar que los escenarios son infinitos, es decir, no existe una forma ni una cantidad específica que los analistas deban utilizar para realizarlos, ya que no hay una forma sistemática de definirlos, ni un límite para la imaginación del analista, es decir, el analista es quien debe considerar la cantidad y la calidad de escenarios que va a realizar para adoptar la mejor opción y saber si es que su proyecto debe ir o no. Se pueden manejar escenarios optimistas y pesimistas. Es recomendable que todos los departamentos de la organización o de la agrupación que estén involucrados en el proyecto realicen una estimación. Existen límites inferiores y superiores. Además, es importante considerar que aquello que se sumará son los ingresos, préstamos e inversiones y aquello que se debitará o restará son los costos, gastos y demás egresos o salidas de dinero que se debe incurrir en el proyecto. El análisis de escenario no es más que la reunión del rango probable de las variables que nos ayudará a determinar la interrelación de cada una de estas y la sensibilidad que va de la mano con aquella que tiene que ver con el van respecto del cambio de las variables. El análisis de escenario es aquel, además, que debe considerar variables involucradas con la microeconomía y la macroeconomía. Aquellas variables macroeconómicas que pudieran afectar el proyecto deben ser consideradas también como el PIB, la inflación, los tipos de cambio, las tasas de interés que constituyen una variable importantísima y que pudiera afectar los resultados esperados por el inversionista y el riesgo país. Aquellas variables microeconómicas, por ejemplo, las unidades vendidas, la calidad del producto, los costos de producción, la capacidad de producción y el precio de venta al cual se estima realizar el producto o servicio del que se está hablando en el proyecto en el cual se va a invertir. Bien, ahora se va a hablar acerca del análisis de sensibilidad del punto muerto.
Para una mayor comprensión, la sensibilidad del punto muerto no es más que un punto de equilibrio, es decir, el punto en el que convergen tanto ingresos y gastos, es decir, en el que no habrá ni pérdida ni ganancia para el inversionista. El análisis de escenario como herramienta de planificación estratégica en Shell, por ejemplo, es la tendencia de las empresas a resistirse a los cambios por la evidencia de una estrategia actual errónea, que permite a los ejecutivos planificar de forma cuidadosa el futuro. La idea no es hacer mejores predicciones, sino identificar condiciones en las que un proyecto puede declinarse y tener alertas sobre cuándo hacerlo y por qué. Esto nos ayuda a identificar variables que podrían cambiar los resultados que espera el inversionista, ya sea de una forma pesimista o de una forma optimista. Aquí se ve lo que es la viabilidad de un proyecto, que nos permite comprobar la capacidad de ingresos con respecto a costos generados, rentabilidad y estimaciones del punto muerto. Las estimaciones del punto muerto no es más que una estimación contable de los ingresos y costos, ya sean estos fijos o variables, y una estimación mediante flujos financieros a través del valor actual neto. También se considera una perspectiva contable del punto muerto, en donde se alcanza un nivel por la cifra de ventas, costos fijos que permanecen constantes por niveles determinados y costos variables que dependen de la actividad. Además, hay una perspectiva financiera del punto muerto. Esto, en cambio, nos permite observar en qué momento el valor actual neto del proyecto cambia de signo. El proyecto alcanzará el punto muerto en términos de valor actual neto, es decir, que el BAN sea igual a cero, y cuando el valor actualizado de los flujos de tesorería representan el mismo valor que la inversión inicial. A continuación se puede observar una figura en la cual se identifica con claridad el valor del proyecto, cuando el BAN es negativo, cuando el BAN es positivo. Aquí se observa el punto muerto, como se indicaba con anterioridad, el punto de equilibrio en el cual para el lado izquierdo se observa el BAN negativo y para el lado derecho el BAN positivo. Existe una aplicación que se puede utilizar para realizar un análisis de sensibilidad en reversa. Es algo tan sencillo aplicado en Excel que nos permite, con la opción de buscar objetivo, definir cuál debe ser el valor que debe tomar una variable para obtener un resultado previamente definido. En este caso vamos a analizar para que el BAN sea 0. Como se puede observar, tenemos el proyecto de inversión en Analyzer de CSM Inc. de cada panel A, B y C, con una tasa de descuento del 13,25% y el valor presente de los flujos proyectados de caja de 623.070. Bien, como se puede observar a continuación, en esta ocasión vamos a trabajar con la variable de gastos operativos antes de amortización, que en datos teníamos del 10%. Vamos a buscar objetivo de manera que sepamos con qué porcentaje de gasto operativo el BAN se va a hacer equivalente a 0. En la primera casilla ponemos el dato al que queremos dar valor determinado, en el segundo el valor al que queremos darle, que es igual a 0, y un valor a cambiar para lograr el resultado deseado. Como resultado obtenemos que en gastos operativos antes de amortización nos da 31,35% el cambio del valor del gasto, con lo cual el BAN sería igual a 0. Existe además una herramienta que permite estimar un valor determinado con más de una restricción. Este se llama Solver. Además se analiza el gráfico muerto, el del punto muerto BAN. Este permite obtener que tuvimos un valor alcanzado por la empresa CSM en margen de rendimiento del 36%, con un 31,12% que se obtiene un BAN equivalente a 0. En estas consideraciones también del gráfico del punto muerto tenemos que nos permite identificar factores clave que son críticos para el éxito del proyecto. El análisis considera un solo factor a la vez. Este es un inconveniente o un limitante de este análisis. Sin embargo, los ingresos brutos menos el margen bruto nos permitiría analizar otras variables. Otro de los inconvenientes es que no podemos controlar las probabilidades que se encuentran sobre y bajo del punto muerto, y no podemos establecer una correlación formal o directa entre las variables de estudio.